El vestido remendado se rasgó cuando Cecilia tropezó en las escaleras de la iglesia, y el sonido de la tela cediendo resonó por el salón como un disparo. 20 pares de ojos se giraron simultáneamente, y el silencio que siguió fue peor que cualquier carcajada. Ella permaneció congelada en el escalón, sujetando los lados del vestido con dedos temblorosos, sintiendo el peso de cada mirada como piedras apilándose sobre sus hombros. Su madre, Elvira, suspiró lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. «Cecilia siempre ha sido torpe», dijo Matilde Vasconcelos a la mujer de al lado, con una voz cargada de falsa compasión. «Pobrecita. 26 años y todavía no ha conseguido un marido». Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario diciendo desde dónde nos están viendo. Un cálido abrazo a todos y espero que disfruten cada momento de esta historia. Cecilia bajó los escalones restantes, con la cabeza gacha, las manos apretando la tela rasgada contra el muslo. El aire dentro de la iglesia olía a velas de cera de abejas y a perfume caro. Aromas que antes le eran familiares, cuando su familia tenía dinero para comprarlos. Ahora esos olores solo le recordaban todo lo que había perdido. 3 pretendientes se disputaban su atención, trayéndole flores y poesía, compitiendo por el privilegio de cortejarla. Ella reía con facilidad en aquellos días. Su cabello caía suelto sobre sus hombros en rizos cuidadosamente arreglados. Cuando entraba en un salón, las conversaciones se detenían, no por burla, sino por admiración. Los acreedores se llevaron todo: muebles, platería, hasta los caballos. Josías Monteiro languidecía ante sus ojos, consumido por el disgusto y la vergüenza. 6 meses después de perderlo todo, simplemente dejó de comer. Se encerró en la habitación vacía donde antes había una cama con dosel y murió mirando paredes desnudas. Sus manos contaban la historia mejor que cualquier palabra. Se formaron callos en las yemas de los dedos, gruesos como cuero curtido. Una cicatriz blanca le cortaba el índice derecho. Recuerdo de la noche en que cosió hasta las 3 de la madrugada para terminar el vestido de novia de Ana Paula Santos. La misma Ana Paula que ahora fingía no verla en la calle. Sus uñas, antes cuidadosamente pulidas, estaban cortas y ásperas. Ella escondía las manos siempre que podía, metiéndolas en los bolsillos del delantal o cruzándolas detrás de la espalda. Pero dejaste escapar a Enrique. Arruinaste nuestra última oportunidad. El baile de la cosecha llegó con la frialdad del otoño. Elvira insistió en que asistieran, usando un vestido azul que Cecilia había remendado 3 veces, disimulando desgarros con bordados improvisados. «Algún viudo podría interesarse», murmuró Elvira, mientras arreglaba el moño severo de Cecilia, tirando de los cabellos con fuerza innecesaria. «Un granjero necesitado. Cualquiera sirve ahora. Somos mendigos». «De ahí». El salón estaba repleto de mujeres con vestidos nuevos y hombres con chalecos de brocado. Cecilia se quedó junto a la pared, invisible con su vestido remendado. Observó a las hijas de las familias ricas bailar, las mismas muchachas para quienes cosía, que venían a su casa para pruebas, riéndose de sus modas mientras ella marcaba dobladillos de rodillas en el suelo. Carolina, hija del comerciante más rico de la región. Vestido color marfil con encaje auténtico. Collar de perlas alrededor del cuello. Enrique miró a Cecilia como si fuera de cristal. 3 años atrás, él había pedido su mano. 2 años y 11 meses atrás, cuando la fortuna de los Monteiro se evaporó, él rompió el compromiso delante de toda la congregación. Se giró para salir, pero Elvira le agarró el brazo con dedos que se clavaron en su piel. Él vivía aislado en las tierras de cría, 8 millas más allá del pueblo, apareciendo solo para vender lana y comprar suministros. Los hombres del pueblo lo consideraban extraño, un solitario que prefería la compañía de ovejas que la de personas. Las mujeres decían que él nunca se había recuperado de la muerte de su prometida, años atrás, y que estaba condenado a morir solo en su propiedad olvidada. Cabellos negros caían despeinados sobre su frente, necesitando un corte. Una barba sin afeitar le ensombrecía la mandíbula. Sus ropas eran simples: camisa de algodón blanco, pantalones de trabajo, botas gastadas. Él olía a tierra y lana, un aroma honesto que contrastaba con los perfumes dulces del salón. Una voz grave, sólida como un tronco de roble.
¿Puedo tener el privilegio de este baile? Cecilia sintió todos los ojos sobre ella. 20 pares que se convirtieron en 40, 60. Elvira la empujó levemente por un costado, uñas que le mordían a través de la tela. «No bailo bien, señor». Cecilia puso su mano en la de él. El toque fue sorprendentemente gentil. Pero a él no pareció importarle, y algo en la forma como la guiaba, firme pero sin forzar, paciente cuando ella tropezaba, hizo que las apretadas paredes del salón retrocedieran un poco. «Estabas cosiendo en el porche. El sol te daba en el cabello. Parecías...» Hizo una pausa, buscando la palabra. «Digna. Pero quise que lo supieras». Él la condujo de vuelta junto a Elvira. Hizo una breve reverencia y se marchó. Cecilia lo observó cruzar el salón, con los hombros erguidos, ignorando las miradas y los susurros que lo seguían. Tocó a la puerta al mediodía, con el sombrero en la mano. Elvira, que había abierto la puerta, se quedó boquiabierta. Se recuperó rápidamente, transformando el asombro en cálculo. Se sentó erguido en la silla incómoda, con los ojos fijos en Cecilia. El trabajo es arduo, especialmente durante la esquila y el nacimiento de los corderos. No puedo ofrecer una vida de lujo, pero puedo ofrecer respeto y compañía honesta si usted acepta. Cicatriz en el índice, manos que trabajaban porque no había elección. Vi cómo levanta la cabeza cuando pasa junto a las personas que la ridiculizan. Vi una fuerza en usted que muchos no ven. Y pensé, hizo una pausa, tragó. Pensé que quizás usted también viera algo en mí. Por supuesto que acepta. Pensó en Enrique Vasconcelos y sus palabras crueles. Pensó en morir sola en aquella casa pequeña, invisible y olvidada. El sacerdote leyó los nombres en voz alta. Un silencio absoluto siguió. Luego las risas estallaron como una tormenta repentina. No reaccionó a las risas. No justificó ni explicó. Solo extendió el brazo hacia Cecilia. Cecilia puso su mano en el brazo de él. Dejó que la condujera fuera de la iglesia, a través de la multitud riendo, hacia el sol de la mañana. Lágrimas corrían por su rostro arrugado. Un criador de ovejas, un solitario extraño. Esto es en lo que nuestra familia se ha convertido. Un extraño solitario. Eso es en lo que se ha convertido nuestra familia. Él me ve, madre. Las palabras salieron calladas pero firmes. Por primera vez en años, alguien realmente me ve. Eso vale más que cualquier vestido de seda. Miró por la ventana las estrellas que aparecían en el cielo que oscurecía. En algún lugar, 8 millas más allá de la ciudad, Augusto Ferrão estaba en su sencilla propiedad, preparando la casa para recibirla. No sabía que el hombre al que todos ridiculizaban como un simple pastor, controlaba un imperio de tierras que se extendía por toda la región. No sabía que él había elegido vivir modestamente, trabajando la tierra con sus propias manos, rechazando la vida que podría haber tenido como aristócrata. No sabía que él había comprado en secreto las tierras perdidas de su padre, preservándolas intactas, esperando el momento justo para devolverlas a ella. Pero sabía que por primera vez en 5 años largos y amargos, algo dentro de ella, algo que había creído muerto bajo el peso de la vergüenza y la soledad, comenzaba tímidamente a despertar. Lo que Cecilia descubriría en las tierras de Augusto Ferrão iba mucho más allá de ovejas y una vida sencilla, pero primero ella necesitaría aprender que la verdadera fuerza no estaba en nunca romperse, sino en romperse y elegir continuar de todos modos. Y que en las manos curtidas de un pastor solitario, ella encontraría no solo refugio, sino el reconocimiento de un valor que nadie más había logrado ver. Cecilia se sujetaba al lateral del banco de madera, observando cómo la ciudad desaparecía detrás de ellas. Augusto guiaba a los caballos en silencio, con los ojos fijos en el camino por delante. El único sonido era el crujido de las ruedas y el golpeteo ocasional de los cascos contra las piedras sueltas. Las casas espaciadas desaparecieron por completo. Solo quedaban colinas ondulantes cubiertas de hierba dorada, interrumpidas ocasionalmente por grupos de árboles retorcidos por el viento. La propiedad apareció gradualmente. Primero las cercas bien mantenidas, luego los pastos donde las ovejas parecían nubes caídas en la tierra, finalmente la casa. La casa era pequeña, sí, solo 4 habitaciones como lo prometido, pero las tablas de madera estaban sólidas y bien encajadas. El techo no tenía una sola teja fuera de lugar.
Las ventanas brillaban limpias, reflejando el sol poniente. Un jardín de hierbas crecía al lado de la terraza. Tomillo, romero, salvia, sus fragancias mezclándose en el aire cálido de la tarde. Cecilia la aceptó, sintiendo de nuevo ese toque sorprendentemente gentil para unas manos tan grandes. Cecilia aceptó, sintiendo de nuevo aquel toque sorprendentemente gentil para unas manos tan grandes. Sala con chimenea de piedra, mesa de madera maciza, 2 sillas, cocina pequeña con estufa de leña, estantes organizados, sartenes colgadas de ganchos, dormitorio con cama sencilla cubierta por una colcha de retazos. Y algo completamente inesperado, una habitación más pequeña transformada en biblioteca, con estanterías que cubrían todas las paredes, repletas de libros. «Leo en las noches de invierno», explicó Augusto, al ver su sorpresa, «cuando es demasiado temprano para dormir y demasiado tarde para trabajar». No esperaba que un hombre que criaba ovejas tuviera una biblioteca. Estaba acostumbrada a cocinar para 2 personas en una olla pequeña, no para trabajadores hambrientos en una olla grande sobre un fuego de leña intenso. La carne se chamuscó por los bordes. Las patatas se convirtieron en una pasta. El caldo se espesó demasiado, pegándose al fondo. Ella puso el plato delante de Augusto con manos temblorosas, esperando una reprimenda, esperando ser comparada con la difunta Elena y ser encontrada en falta. Y fuego más bajo al principio, dejando que la carne se sellara despacio. Él continuó comiendo sin más comentarios, limpiando el plato por completo. 50 acres no parecían mucho cuando se describían en palabras, pero al caminar por ellos, Cecilia empezó a comprender la vastedad. Pastos cercados con alambre bien tensado, granero sólido con techo nuevo, pequeño establo para los caballos, gallinero donde las aves picoteaban contentas, un pozo profundo que nunca se secaba, incluso en los veranos más cálidos. Él señaló a un área que parecía más lozana. Fue descansado por 3 semanas. Su madre había muerto en el parto, y el pequeño necesitaba ser alimentado con biberón cada 4 horas. Ella alimentó al cordero cada 4 horas. Se despertaba en medio de la noche cuando balaba, calentaba leche, sostenía el biberón mientras él succionaba ávidamente. En las pausas entre alimentaciones, lo cargaba consigo mientras hacía las tareas de la casa. El pequeño la seguía cuando aprendió a andar, trotando tras ella por la cocina, por el porche, por el jardín. Él nunca dijo nada. Solo los cubría a ambos con una manta y se iba a preparar su propia cena. Nunca dijo nada. Solo los cubría a ambos con una manta y se iba a preparar su propia cena. Las ovejas parecían sentirlo, relajándose bajo su toque donde a veces se resistían con Augusto. Cecilia aprendió los ritmos de la propiedad. Despertar antes del amanecer, verificar el rebaño, alimentar a las gallinas, ordeñar las 2 vacas lecheras. Aprendió a reconocer cada oveja por su marca única o comportamiento. Estrella, la matriarca, tenía un balido distintivo que usaba para reunir al rebaño disperso. Nube era la más dócil, dejándose tocar fácilmente. Tronco, el carnero líder, necesitaba ser observado de cerca durante el apareamiento. Músculos se desarrollaron en sus brazos de cargar heno y agua. Sus hombros se ensancharon de tirar de cuerdas y levantar portones. Su piel se oscureció por el sol constante. Los callos en sus manos de costura fueron reemplazados por callos de trabajo de granja, más gruesos, más abarcadores, marcando palmas enteras en lugar de solo las puntas de los dedos. La forma en que se despertaba naturalmente al amanecer, su cuerpo ajustándose al ritmo solar. Cómo había aprendido a leer el cielo, prediciendo la lluvia por la forma de las nubes, sintiendo el cambio de viento. Cómo sus manos encontraban trabajo automáticamente, sin necesidad de pensar. Una noche, 3 meses después de la boda, una tormenta azotó la región. El viento aullaba como un lobo herido. La lluvia golpeaba el tejado con la fuerza del granizo. Los relámpagos iluminaban el cielo en cegadoras explosiones blancas. Si el heno se moja, se pudre. Perderíamos alimento para todo el invierno. Los relámpagos caían peligrosamente cerca. Los truenos sacudían el suelo. El barro succionaba sus botas a cada paso. Cecilia estaba cubierta de barro de la cabeza a los pies, el cabello suelto pegado a su rostro, la ropa empapada pesando sobre su cuerpo exhausto. Temblaba de frío y fatiga.
Cecilia se había despertado con sed, bajando a buscar agua. Vio a través de la ventana su silueta sentada en los escalones, mirando las estrellas. «No puedo dormir a veces», dijo Augusto finalmente, «especialmente cerca de la primavera». Su voz salió ronca, cargada de un dolor antiguo. Ella estaba bien el lunes. El martes empezó la fiebre. El viernes, ella se fue. Se pasó las manos por el cabello. Me llené de rabia. De Dios, del mundo, de mí mismo por no haber podido salvarla. Construí muros alrededor de mi corazón, pensando que si nunca más dejaba entrar a nadie, nunca más sentiría ese dolor. Cuando Enrique rompió nuestro compromiso, cuando toda la ciudad empezó a tratarme como inferior, cuando mi propia madre me culpó por nuestra ruina, tragó la emoción que le crecía en la garganta. Pensé que si me hacía lo suficientemente pequeña, lo suficientemente invisible, quizás las humillaciones dolerían menos. La luz de las estrellas se reflejaba en sus ojos azules. No eres invisible para mí, Cecilia. Nunca lo fuiste. Es romperse y continuar de todos modos. Estaba diferente, más delgado, con la ropa aún elegante pero ligeramente gastada en los bordes, con ojos inquietos que no encontraban un lugar donde posarse. Cecilia, que estaba alimentando a las gallinas cerca de la casa, se detuvo, sintiendo un cambio en la atmósfera. Heredero de un imperio ganadero que abarca 12.000 acres en 7 haciendas. Participaciones en frigorífico y curtiduría. Una riqueza que hace que mi familia parezca mendigos. Todo este tiempo, escupió Enrique, fingiendo ser un humilde pastor, dejando que todos se burlaran de nosotros. Y ella, apuntó a Cecilia, tu mujer, la engañaste por completo. Y ella, señaló a Cecilia, tu mujer, la engañaste por completo. Y me aseguraré de que todos lo sepan. Me aseguraré de que tu reputación... Deberías preocuparte por cosas más grandes. La sequía se acerca. Tus vecinos lo perderán todo. Y cuando descubran cuánto tienes realmente mientras ellos sufren... Sonrió. Veremos quién tiene una reputación de la que preocuparse. Cecilia soltó el cubo de alimento. Caminó lentamente hacia donde Augusto permanecía inmóvil mirando el camino vacío. Miedo real de perderla. Sí. Escrituras. Cuando me amaras lo suficiente para creer que no era por pena, sino caridad, sino porque mereces tener de vuelta lo que era tuyo. Que trabajaba a su lado en las tormentas y le enseñaba pacientemente cuando fallaba. Que le había dado no solo refugio, sino respeto, propósito, compañerismo. Y que había guardado el secreto no por deshonestidad, sino por entender que ella necesitaba reconstruirse antes de recibir de vuelta lo que había perdido. En el camino, una figura se tambaleaba hacia la propiedad. A Cecilia le tomó un momento reconocerla. Amalia Ferreira, la viuda que tenía una tienda de abarrotes en el pueblo. Rostro pálido, manos temblorosas. Teodoro Sampaio ha convocado a una reunión extraordinaria del Consejo. Votarán por la confiscación de sus tierras. Dicen que durante la sequía, las propiedades prósperas deben compartir recursos. Es un intento de robo disfrazado. Agarró el brazo de Augusto. La mitad del pueblo está en camino. Enrique lo ha divulgado todo. Te ha convertido en un villano. Dicen que escondes tu riqueza mientras tus vecinos sufren. Por un momento, fue de nuevo la mujer invisible con el vestido remendado, impotente ante el escarnio de la multitud. Y comprendió con claridad cristalina. Esta no era una batalla solo suya, era de ellos. Y ella ya no era aquella mujer rota que bajaba los ojos y aceptaba en silencio. Y ella ya no era aquella mujer quebrada que bajaba los ojos y aceptaba en silencio. Cecilia sujetaba las riendas con manos firmes, guiando a los caballos a través de las calles familiares que antes recorría con la mirada baja. A su lado, Augusto permanecía en silencio, pero su presencia era sólida como una roca. Amalia la seguía en su propia carreta, llevando algo voluminoso cubierto por una lona. La viuda había insistido en acompañarlos, diciendo que había llegado la hora de que algunas verdades salieran a la luz. Comerciantes, granjeros, esposas con sus vestidos de domingo a pesar de ser jueves. En el centro, frente a los escalones de la iglesia, Teodoro Sampaio presidía una mesa improvisada. A su lado, Enrique Vasconcelos y su prima Matilde ocupaban sillas como jueces esperando a los acusados. Cecilia bajó de la carreta. Sus pies tocaron la misma piedra donde, 7 meses atrás,
Había permanecido con un vestido remendado mientras las carcajadas resonaban. Pero ahora vestía ropa sencilla de trabajo. Pantalón de algodón, camisa blanca, botas de cuero. El cabello recogido no en un moño severo, sino en una trenza práctica que caía sobre el hombro. Piel oscurecida por el sol. Manos callosas visibles y sin intento de esconderlas. Parecía lo que se había convertido. Una mujer que trabajaba la tierra, que conocía el valor de su propio sudor, que no pedía disculpas por existir. Finalmente se dignó a comparecer. Muchos de nosotros perdimos rebaños, vimos secarse los pastos, enfrentamos la ruina. Mientras tanto, gesticuló dramáticamente en dirección a Augusto. Este hombre, que todos creían un pastor simple, se reveló heredero de una fortuna inmensa. 12.000 acres, 7 haciendas. Participaciones en negocios, riqueza más allá de la imaginación. El problema, mi querida, es que mientras sus vecinos sufren, su marido acumula recursos egoístamente. Teodoro intercambió una mirada con Enrique. Supongo que puede hablar. Familias que antes eran amigas, luego se volvieron extrañas. Y al fondo, casi escondida, su madre Elvira, observando con una expresión indescifrable. Ustedes rieron cuando Augusto pidió mi mano. Rieron cuando acepté. Me llamaron pastora, como si fuera un insulto. Dijeron que había caído aún más bajo. Me llamaron pastora, como si fuera un insulto. Dijeron que había caído aún más bajo. Ella miró a Augusto, que permanecía de pie, dejando que ella librara su propia batalla. Y en los últimos meses, aprendí cada aspecto de las operaciones. No solo la cría de ovejas, sino la administración, la contabilidad, la gestión de tierras. En los últimos 5 años, Augusto proporcionó ovejas reproductoras a precio de costo, por debajo del valor de mercado, para 7 granjeros principiantes. Aquí están los nombres y los valores. Uno de los nombres era de un hombre parado en la primera fila, que se sonrojó profundamente cuando las miradas se volvieron hacia él. Aquí está el recibo, firmado por Augusto, con una petición de confidencialidad. Otro documento alzado. 2 años atrás, cuando la familia Tavares perdió todo en un incendio, alguien pagó la reconstrucción de su casa. Los documentos muestran que fue mi marido. Teodoro se levantó. Eso es solo. Augusto desarrolló un sistema usando canales y reservorios, aprovechando mantos freáticos profundos. Un sistema que él ofreció enseñar a cualquier vecino dispuesto a aprender. Gratuitamente. Porque era más fácil envidiar que trabajar, respondió Cecilia, mirando directamente a Teodoro. Más fácil acusar que aprender. La voz de Cecilia se alzó, cargada de años de ira contenida que finalmente encontraba escape. Eligió trabajar la tierra con sus propias manos en lugar de vivir como un aristócrata. Eligió la dignidad del trabajo sobre la ostentación vacía. ¿Por qué eso lo convierte en villano? Las palabras salieron duras como piedras. Descubrió tarde demasiado que la dignidad vale más que un dote, que el carácter vale más que una cuenta bancaria. Y ahora, consumido por la envidia y la vergüenza de haber ridiculizado a un hombre infinitamente mejor que usted, intenta destruirlo. Solo cientos de ojos fijos en la mujer que antes era invisible, ahora captando la atención de todos. La voz de Amalia cortó el aire. La viuda había subido para colocarse al lado de Cecilia, sosteniendo un libro de contabilidad grande. 6 meses de atraso, 340 en deuda. Y no es el único establecimiento donde debe, ¿verdad? Esto es un asunto privado. Comenzando con Enrique Vasconcelos, quien le debe a la curtiduría. Cuando fueron subastadas, alguien las compró. Pagó un precio justo. Las preservó intactas, sin vender ni dividir. ¿Y saben quién fue? Cecilia miró a la multitud. Augusto Ferrão. Él las compró y guardó, planeando devolverlas como regalo cuando... Su voz falló momentáneamente. Cuando creyera que yo lo amaba por quien es, no por lo que posee. Aquel que trabaja hasta el anochecer, que dona anónimamente, que preserva tierras para devolverlas a la hija de un hombre que falló. O aquellos que lo acusan por envidia, que esconden sus propias deudas mientras señalan con el dedo, que prefieren el robo legalizado al trabajo honesto. No la tocó, no la interrumpió. Solo estuvo presente. Un apoyo silencioso. Pero sepan que si confiscan mis tierras, demandaré a cada miembro de este consejo.
Tengo los recursos para contratar a los mejores abogados de la región. Y todos aquí escucharon las pruebas que Cecilia presentó. ¿Realmente quieren este juicio público? Hombres evitando su mirada, mujeres susurrando entre sí, incluyendo algunos que minutos antes parecían apoyar la propuesta. La tierra no nos pertenece, murmuró él, solo para ella. Nosotros pertenecemos a la tierra, pero la forma en que la trabajamos, eso dice quiénes somos. Ahora, como un compromiso renovado. Algunos se acercaron a Cecilia y Augusto, murmurando disculpas o felicitaciones incómodas. Otros se marcharon rápidamente, avergonzados, diciéndote que no eras lo suficientemente buena, lo suficientemente hermosa, lo suficientemente grácil. Sus manos temblaban. Pero siempre fuiste más fuerte que yo, más valiente. Fui yo la que no fue lo suficientemente buena, como madre, como persona. Cecilia miró a la mujer que la había criado, que la había herido, que finalmente reconocía su error. Madre. Pero podemos empezar si quieres. Teodoro los siguió poco después, los hombros encorvados bajo el peso de la humillación pública. Desde lo alto de la colina, antes de descender hacia la casa, Cecilia detuvo la carreta. El valle se extendía abajo, nebuloso por el polvo del atardecer, las ovejas pareciendo nubes caídas sobre la tierra, el sol poniéndose detrás de los cerros distantes, pintándolo todo de dorado y rosa. La misma vista que había visto en la primera mañana, pero completamente transformada por lo que ahora significaba. Ya no una prisión de bajas expectativas, sino un reino de posibilidades conquistadas. El balido distintivo resonó a través del valle, un llamado que ella había aprendido a reconocer, un sonido que marcaba comienzos y nuevos comienzos. Ya no era una mujer quebrada que bajaba la mirada, ya no era invisible, ya no era definida por los rechazos o humillaciones de otros. Una mujer que había encontrado su propio valor en el trabajo duro y en un amor que reconocía la fortaleza en lugar de explotarla. La casa ahora tenía 8 habitaciones, incluyendo una biblioteca ampliada con 200 volúmenes, una galería ampliada donde Cecilia y Augusto se sentaban los domingos después de misa, recibiendo a los vecinos que venían a buscar consejos sobre riego o cría. Una escuela agrícola funcionaba en un granero convertido, enseñando gratuitamente técnicas modernas a jóvenes de la región. Ahora ayudaba con el cuidado de los nietos. Miguel, de 4 años, y Elena, de 2, nombrada en honor al primer amor de Augusto. Los niños jugaban en el césped mientras la abuela los observaba con una ternura que le había negado a su propia hija por tanto tiempo. Cecilia dedicaba 2 tardes por semana a enseñar costura y contabilidad a mujeres en una situación similar a su antigua posición. La cooperativa que fundaron vendía productos en ciudades vecinas, generando ingresos independientes. Algunas de estas mujeres ahora administraban sus propios pequeños negocios. Enrique y Matilde habían dejado la región, mudándose a una ciudad más grande donde nadie conocía sus historias. Teodoro había perdido su puesto en el consejo tras la revelación de deudas, retirándose con vergüenza silenciosa. La historia de una mujer que descubrió que el verdadero valor no residía en las apariencias ni en las opiniones ajenas, sino en el carácter, el trabajo digno y el coraje de ver más allá de lo que la sociedad juzgaba. Un viejo hábito que nunca había roto. Salió al balcón, envuelta en un chal contra el frío de la madrugada. Exactamente como aquella primera mañana, pero ahora, la vista no era de tierra ajena donde había sido recibida por caridad, sino de un hogar construido por elección y trabajo compartido. Pasó un brazo alrededor de ella, atrayéndola más cerca. Se quedaron en silencio, observando el amanecer. Un sonido que había marcado tantos momentos cruciales. La llegada de Cecilia, el primer cordero huérfano, la decisión de luchar públicamente. Ahora marcaba solo un día común más, precioso justamente por su belleza ordinaria. En las manos de Cecilia, un libro de contabilidad marrón con cubierta de cuero, el mismo donde Augusto había registrado el nacimiento de cada cordero y las recetas de Elena. Pero ahora también contenía registros diferentes, los primeros pasos de Miguel, la primera palabra de Elena, recetas que Cecilia había desarrollado, recuerdos de una familia construyéndose palabra por palabra, momento a momento.
A veces todavía me despierto esperando que esto sea un sueño, murmuró Cecilia. Que voy a abrir los ojos y estar de vuelta en aquella casa pequeña, cosiendo para sobrevivir, invisible y sola. Veo todo lo que construimos. Ella lo miró. Y recuerdo que no fue un sueño concedido, fue una vida conquistada. Cada día, cada elección, cada momento en que decidimos continuar. Abajo, Miguel salió corriendo de la casa, riendo a carcajadas. Elena tropezando detrás intentando seguirle el paso. Elvira apareció en la puerta de la cabaña, sonriendo al ver a sus nietos jugar. El humo empezaba a subir de la escuela agrícola, donde los primeros alumnos llegaban para la clase matutina. Y Cecilia Ferrau, que había sido una costurera despreciada, que había sido una solterona ridiculizada, que había sido una mujer rota que aprendió a levantarse, miró todo aquello y supo, con certeza absoluta grabada en sus huesos, que valía cada humillación sobrevivida, cada lágrima derramada, cada momento de duda superado. Era quien se elegía ser cuando nadie más creía en ti, y a quien se tenía al lado cuando finalmente creías en ti misma. Cecilia demostró que siempre existe la posibilidad de transformación cuando encontramos personas que nos valoran. Si llegaste hasta aquí y aún no te suscribiste, este es el momento perfecto. Comenta lo que más te marcó en la historia de Cecilia. Gracias por estar aquí.